Esta semana estamos estudiando uno de los episodios más lamentables del Éxodo. Hasta ahora, el comportamiento negativo de Israel se había basado en quejas y en falta de confianza en Dios y Moisés y en poner a Dios a prueba. Pero esto llegaría a un nuevo nivel justo después de que aceptaran la oferta del pacto que Dios les había hecho y prometieran absoluta obediencia. Ciertamente las promesas del ser humano son solo palabras, mientras que la fidelidad de Dios es incambiable, como veremos hoy. Pero antes de continuar, te invito nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, que le des like, que le des me gusta al video, que también lo compartas con otras personas que tú creas que se pueden beneficiar del material que aquí compartimos con todos ustedes. En Éxodo 32 leemos acerca de este lamentable hecho que mancha las páginas del libro del Éxodo. Vayan conmigo a Éxodo 32, versículos 1 al 6. Versículos 1 al 6. Leemos de la siguiente manera: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Todo el episodio comienza porque Moisés tardaba. Moisés había subido al monte Sinaí para volver a encontrarse con Dios y nuevamente recibir, esta vez en tablas de piedra, en una estela con escritura permanente, el pacto que recién habían hecho. Pero como era lógico de pensar, en un sitio donde no había agua, donde no había alimentos, la mayoría pensó que Moisés o había muerto y se había perdido, se había extraviado y quizás había muerto, porque no era posiblemente humano que él sobreviviera tanto tiempo sin los recursos necesarios. Por lo tanto, el pueblo tomó una actitud muy diferente. De hecho, el uso de las preposiciones y el lenguaje hebreo y el contexto mismo indican que algunas de estas personas se levantaron en forma hostil hacia Aarón, o mejor dicho, en contra de Aarón, para amedrentarlo y entonces persuadirlo de que hiciera algo que iba en directa oposición al pacto que ellos recién habían elaborado. En realidad ellos querían unos dioses que caminaran delante de ellos. El hebreo usa el verbo jalá, caminar. Y la idea era que estos dioses caminaban delante de Israel para entonces poder proveer protección divina, así como los egipcios y las demás naciones también tenían a sus dioses que los acompañaban y iban con ellos a la guerra. Ahora, una de las cosas más curiosas de todo este episodio es el símbolo que ellos escogen: un becerro. Ahora, en todo este contexto, la idea no es eliminar completamente la adoración a Yahweh, la adoración a Dios. La idea es la sustitución
de la figura de Yahweh en la persona de Moisés, en esta presencia abstracta, sin forma, que Dios se presentó por medio de portentos y señales, y entonces darle algún tipo de visualización para que entonces los israelitas supieran a quién iban a seguir. Era la idea de tener algo visual para que ellos pudiesen entonces tener la confianza de que este Dios, representado por un becerro, iba delante de ellos. Ahora, Aarón, cuando vio la actitud hostil y cuando vio la petición, y luego que hizo el becerro de oro, y luego que todos vienen y ofrecen holocaustos, entonces es cuando él reacciona y dice: este es Yahweh. Es como que Aarón trató de prevenir el apartarse completamente, y entonces quiso usar el sincretismo para entonces poder mantener por lo menos algo de la adoración que estaba relacionado a Dios, al Dios que los había sacado de Egipto. Aarón había comprometido el pacto con tal de complacer a la congregación. Pero ¿por qué un becerro? ¿Por qué la imagen de un toro o vaca, la imagen bovina? ¿Por qué razón esta imagen? Ahora, el toro en sí era un símbolo de poder militar en el antiguo Egipto, pero no solo en Egipto, también en Mesopotamia, en Siria y aún en el Levante mismo. Por lo menos en Egipto tenemos el famoso toro de Apis, que originalmente era una deidad de la fertilidad. Ahora, él llegó a ser asociado con el del dios solar Ta, que era el creador o el supremo creador en la mitología o en la cosmología del norte de Egipto, en la ciudad de Memphis, y que luego terminó siendo asociado con el famoso dios Osiris. Ahora, este toro sagrado era presentado como un toro negro, distintivo por marcas blancas que tenía a su alrededor, y usualmente era representado con el disco solar o la aurea o la serpiente en el medio de sus dos cachos. Apis se consideraba una manifestación, una epitomía del Dios Ta, el Dios creador, y por eso era tan importante. De hecho, era asociado con la representación viviente de la realeza en Egipto, y aún más, era representado como símbolo de fuerza, de fertilidad, de rejuvenecimiento de la vida, y se le consideraba como un intermediario entre los humanos y el panteón de los dioses, el conglomerado de los dioses. De hecho, representaba la divinidad del mismo faraón. Este toro de Apis es una figura de enorme importancia en la religión del antiguo egipcio, encarnando el concepto de la divinidad y la fertilidad. Por lo tanto, el toro era elegido para ser Apis, debía cumplir con ciertos criterios físicos específicos. Por lo menos tenía que ser negro con un triángulo blanco en la frente, una marca en forma de águila en el lomo, pelos dobles en la cola y una marca en forma de escarabajo debajo de la lengua. Encontrar un toro así se consideraba como una señal divina. Pero no solo era el toro de Apis, el cual esta deidad era representando Osiris o Atá, era representado en esta forma, sino que había otro dios llamado Nebis o Emnebis, que también veneraba a un toro sagrado. Este era identificado también por su pelaje negro y era conocido como Kemwer o el Gran Negro. Este toro era sagrado en la ciudad de Heliópolis y estaba asociado con el dios solar Ra, y servía como heraldo para todos los dioses. Otra deidad muy curiosa que también era representado en forma bovina era Bukis, el toro sagrado de una ciudad llamada Hermontis o Armad.
Y este era asociado, al igual que los otros, con la adoración del dios solar. Allí se adoraba, en este sitio, al dios de la guerra, Mont, que en forma humana, con cabeza de halcón, y también en su epifanía o en su manifestación más gloriosa, se le conocía como el toro de Bukis o Armand. Ahora, Armand es una ciudad antigua en el Alto Egipto hacia el norte, cerca de la ciudad de Tebas, a la orilla oeste del río Nilo. Era sede del culto solar y lugar de coronación de los reyes. Excavaciones que más o menos sucedieron entre 1929 al 1938 descubrieron un bukeum, que es una necrópolis o un cementerio con una cantidad grande de toros momificados representando a Bukis, el famoso toro del oeste. Era una deidad de mucha importancia, pero no solo los toros representaban deidades, también las vacas representaban deidades, y quizás una de las deidades más famosas femeninas representada por una vaca es la famosa diosa Hathor o Hathor. Ahora, ella era muy prominente y era también representada con un disco solar en medio de sus dos cuernos. Curiosamente, era la madre del famoso toro de Apis que acabamos de hablar. También Isis era asociada con la imagen de una vaca, especialmente en su papel protector de otra deidad llamada Horus. En el antiguo Egipto, tanto las vacas como los toros tenían una gran importancia cultural, religiosa y simbólica, aunque sus roles y percepciones eran muy distintos. Los toros se usaban en ceremonias religiosas, no solo por su asociación con las deidades, sino también por su representación simbólica de fuerza y la fertilidad y la renovación de la vida. Sus sacrificios, los sacrificios de toros, eran una forma de apaciguar a los dioses o celebrar eventos significativos encarnando la naturaleza cíclica de la vida y de la muerte, el ciclo de morir y volver a vivir. A diferencia de los toros, las vacas no solían sacrificarse debido a su carácter sagrado. Eran símbolos de fertilidad, de vida y protección, más que todo representando la protección materna, la protección de una madre. La reverencia por las vacas es evidente en varios relatos históricos, como los de Heródoto, quien señaló la aversión de los egipcios a dañarlas, costumbre que todavía vemos en algunas religiones modernas como el hinduismo. Pero hay una deidad en particular, no de origen egipcio, sino de origen sirio o cananita, que nos debe llamar la atención porque va a jugar un papel crucial en la historia general del pueblo de Israel. Me refiero al famoso dios Baal o el dios de la tormenta. Ahora, en la mitología cananita, Baal se transforma a sí mismo en un toro. Los israelitas tienen que haber sabido de esta deidad, pues era conocida en las regiones del delta del río Nilo al norte, o lo que se conoce como el Bajo Egipto. Inclusive es mencionado en varios textos egipcios. Ellos se dirigían hacia Canaán y necesitaban un guerrero en Canaán. Baal, el dios de la tormenta, que también aparece con su mano alzada lanzando truenos, lanzando relámpagos. Esto enfatiza aún más el sincretismo que luego nosotros vemos en la nación de Israel a lo largo de sus años. Y qué mejor guerrero para llevarlos a la tierra de Canaán que este Dios tan poderoso y tan venerado en toda el área del Levante, inclusive hacia el norte, donde inclusive había un templo para Baal. Ahora, para nosotros ver un poco el impacto que tuvo este episodio de Éxodo 32, solo basta
con ver la declaración que el mismo Jeroboam da. Vayan conmigo a Primera de Reyes capítulo 12 versículos 26 al 28. Primera de Reyes capítulo 12 versículos 26 al 28. Ahora ustedes recordarán la historia de Jeroboam. Cuando Salomón muere, fallece, su hijo Roboam toma entonces el trono, porque era el descendiente inmediato de Salomón que tenía derecho al mismo. Pero él, en vez de aliviar los impuestos que le cobraba el pueblo, lo que hizo fue, dejándose guiar por el consejo de los más jóvenes, aumentarlos aún más. Y esto hizo que Jeroboam, que ya había sido enemigo de Salomón porque buscaba la formación de un reino diferente, un reino opuesto a Jerusalén, él quería ser rey, entonces aprovechó para levantar toda una revuelta y darle a Roboam prácticamente un golpe de estado. Ahora, Jeroboam se enfrentaba con un dilema. Esta ruptura que creó dos reinos, hacia el sur el reino de Judá con capital en Jerusalén y hacia el norte el reino de Israel con su capital eventualmente localizada en Samaria, le presenta un problema a Jeroboam, porque el templo, el palacio real, todo estaba en Jerusalén. Por lo tanto, Jeroboam temía que las lealtades que ahorita, producto del exceso de impuestos, se habían desviado hacia él, eventualmente volvieran a ser canalizadas hacia Jerusalén. ¿Y qué estrategia usó Jeroboam para poder lidiar con esto? Pues noten lo que dicen los versículos. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, noten, 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en la ciudad de Dan, al norte de Israel, la frontera norte de Israel. Es decir, Jeroboam se acordó de este episodio en Éxodo 32, o quien sea que lo aconsejó se acordó de este episodio y tomó el ejemplo, la misma declaración que dieron estos hombres que decidieron, y junto con Aarón, que decidieron crear este becerro y ponerlo como epifanía o representación de Yahweh. Jeroboam tomó la misma idea y entonces la implementó para asegurarse que la lealtad de sus súbditos jamás se volviera nuevamente a Jerusalén. Es un episodio que marcó la historia de Israel por siempre. De hecho, en la ciudad de Samaria se encontró un óstraco, que es un pedazo de cerámica escrita, y en ese pedazo de cerámica escrita decía la frase Yahweh toro. Es decir, los asociaban. La figura del becerro o del toro ahora se había convertido en la epitomía o en la epifanía, en la representación simbólica, pictográfica de Yahweh, del Dios de Israel. Pero hay un detalle importante que nosotros debemos mencionar aquí, porque algunos han mal aplicado algunas partes de este episodio y han hecho énfasis por lo menos en el uso de las joyas. Y dicen, bien, los israelitas tenían joyas y pues se las quitaron, los zarcillos, los aretes, porque era parte de su idolatría y por eso se los mandan a quitar. Ahora, noten algo interesante.
Las joyas son presentadas en este contexto, en el contexto de Éxodo, no en una forma negativa. Por el contrario, las joyas eran parte del botín que ellos habían colectado de los egipcios al salir. Ahora, ustedes pueden leer en Éxodo 3, versículo 22, lo siguiente. Noten cómo dice. Cuando va a dar la orden Dios, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Volvemos a leerlo nuevamente, la misma idea en Éxodo 11, versículos 2 y 3, cuando se da la siguiente orden: habla ahora al pueblo y que cada uno, esto es una orden de Dios divina, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas o joyas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Por lo tanto, las joyas que ellos estaban llevando, y tenemos que entender que en esta época las joyas no solamente servían para adorno físico, las joyas también cumplían la función que hoy en día quizás cumplen las cuentas bancarias o las inversiones. Eran parte de las posesiones materiales que construían las finanzas de un hogar. Eran comerciadas, por lo tanto eran parte del botín que Dios había designado. De hecho, la idea que salían con estas joyas puestas era un indicativo de que ellos habían comenzado esclavos en Egipto, pero ahora salían ricos de Egipto. Era parte del botín con el cual Dios les estaba bendiciendo y estaba despojando a Egipto. Por lo tanto, el hecho de que ellos tenían joyas puestas, arcillos, en este contexto no se presenta en una forma negativa. Por el contrario, es visto como parte de la bendición divina. Ahora, ¿cuál es el gran problema? ¿Cuál es el gran problema en este episodio con las joyas? Que los israelitas estaban traicionando a Dios con las mismas bonanzas que habían recibido de Él. Dios les había dado las joyas y usaron las mismas joyas para entonces fabricar el becerro de oro. Y es interesante porque aparte de eso se añade la idea de regocijarse, y varios comentarios bíblicos y el uso de la palabra regocijarse habla acerca de este entusiasmo y celebración que inclusive puede tener connotaciones de orgías y actividades sexuales. Y esta celebración, usando con lo que Dios les había bendecido para hacer este becerro, contrasta drásticamente con la actitud constante de queja hacia Dios. Ahora, esta acción, la cual, como les acabo de decir, incluía seguramente lujuria e inmoralidad sexual, violaba el pacto en varias de las proposiciones o sentencias o pronunciamientos que Dios había dado. Por lo menos Dios les había dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los israelitas estaban copiando no solo la ideología egipcia, sino inclusive la ideología cananita hacia donde se dirigían, poniendo dioses delante de ellos para que fueran delante de ellos. De hecho, el becerro posiblemente solamente era el comienzo, porque la idea era hacer varios dioses. No te harás imagen, segundo pronunciamiento al cual los israelitas violan. Dios claramente a lo largo de todos estos pasajes dice: yo no me presento en ninguna forma específica, porque no quiero que me hagan ningún tipo de imagen ni de forma específica
Quiero que me conozcan por mi nombre, quiero que me conozcan por quien yo soy, por mis hechos, por mi poder, por mi misericordia, pero no a través de una imagen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Aarón se levantó y declaró: este es Yahweh, quien te sacó de la tierra de Egipto. Pero no era Yahweh, era un becerro, una imagen que ellos mismos habían hecho. No cometerás adulterio. Eso está implicado en la parte inmoral sexual que se observa en el texto. Los israelitas usaron para celebrar que ahora nuevamente tenían una figura física que estaba delante de ellos y los acompañaría hacia la nueva tierra, hacia donde se dirigían. Era un rechazo contundente al pacto. De acuerdo al pacto que ellos habían hecho con Dios hacía un tiempito atrás, un día atrás, algo así, Dios debía destruirles, porque estas eran las condiciones del pacto al cual ellos mismos se habían suscrito. Esta acción se convertía en símbolo de rebeldía hacia Dios a lo largo de toda la historia de Israel. De hecho, esta acción va a ser recordada por diferentes escritores: Ezequiel, Isaías, los autores de Salmos, los autores de Crónicas, de Reyes, etcétera, etcétera. Por lo menos, noten lo que dice el Salmo 115, versículos 2 al 8. Salmo 115, versículos 2 al 8. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es decir, el que adora una deidad es tan inútil en su adoración como la deidad que ellos crearon, porque tiene cero, es un objeto inanimado. Ahora, los autores del Nuevo Testamento también mencionan este episodio, especialmente el autor de Hebreos, que denomina este episodio como el día de la provocación. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Noten lo que dice. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Ahora, al ellos haber transgredido uno de los pronunciamientos, uno de los mandamientos, habían roto completamente el pacto. Por eso es que yo no puedo ser selectivo. Voy a decir, bueno, voy a obedecer el mandamiento de no tendré dioses ajenos, o no robarás, o no matarás, pero no tengo que sujetarme por lo menos a la observancia el sábado, a no tomar el nombre de Dios en vano, o a no codiciar. Porque cuando yo rompo uno de estos pronunciamientos, rompo el pacto entero. No son 10 pactos, es un pacto con 10 pronunciamientos que legisla la relación de lealtad que Dios me invita a tener con Él.
la relación pactual que Dios me ofrece para que Él y yo vivamos dentro de los parámetros de esta relación, dentro de este convenio o tratado mutuo entre Dios y aquellos que le quieren servir. Ahora, curiosamente, el verbo que se usa para decir que Aarón le dio forma a este becerro es el mismo verbo que se usa en la creación del hombre cuando Dios lo formó. Dios estaba formando una nación con un propósito específico de testificación en términos modernos cristocéntricos, de proclamación del verdadero Dios. Sin embargo, ellos decidieron formar con sus manos su propio Dios. Y lo curioso es que todo esto es en el contexto de la derrota tajante que Dios le dio a los dioses de Egipto. Pablo, en su carta a los romanos, nos habla acerca de lo fútil, acerca de lo absurdo que es esta actitud y cómo esta actitud de idolatría lleva a perversiones más profundas. Lean conmigo Romanos capítulo 1, versículos 21 al 27. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 27. Dice de la siguiente manera: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Este es un pasaje que en nuestro contexto moderno no es muy popular, ya que identifica ciertas prácticas dentro de la sexualidad del ser humano que hoy en día se quieren normalizar como contrarias a la voluntad divina. De hecho, las presenta como la consecuencia de actitudes idólatras. Y a pesar de que puede que a mí me incomode lo que Pablo está describiendo, queda claro en el texto que la rebeldía en contra de Dios nunca termina con la misma forma en que comienza, sino que se va profundizando y se va profundizando y cada vez te lleva más lejos, al punto de que te lleva a la inmoralidad, y de la inmoralidad te lleva a la perversión. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros nos mantengamos dentro del pacto divino. Ahora, ante el horror que este episodio podía traer a la presencia de Dios, a los ojos de Dios, al pensamiento de Dios, nos hacemos una pregunta: la reacción de Dios. Ahora, de acuerdo al pacto, como decimos hace unos momentos,
Los israelitas debían ser aniquilados. Ellos habían violado flagrantemente el pacto, y Dios no estaba obligado a mantener su parte y podía enforzar las consecuencias necesarias que las estipulaciones del pacto declaraban, pacto que los israelitas habían jurado y se habían comprometido a guardar. Pero Dios, en forma contrastante, reacciona diferente. Vayan conmigo a Éxodo 32, versículos 7 al 10, para que veamos la reacción de Dios. Noten lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Imagínense, el soberano Dios, el que dio los 10 golpes a Egipto, el que hizo que la influencia de Faraón eventualmente se quebrara y dejara salir los israelitas, quien finalmente pone fin a Faraón junto con todos sus ejércitos. Este Dios soberano consulta su acción con Moisés. Ahora, nosotros tenemos una historia similar o paralela a esta, cuando finalmente se decide la destrucción de Sodoma y Gomorra. Antes de hacerlo, por causa de Abraham y de Lot, Dios, antes de destruirlas, desciende y consulta con Abraham. Y es cuando tenemos el famoso episodio donde Abraham le dice: y si hay 50 justos, y si hay 20 justos, y si hay 10 justos. La realidad es que Dios no encontró prácticamente ningún justo, solamente Lot. Es el único, porque ni siquiera su familia actuó dentro de los preceptos que debían haber actuado. De la misma manera que Dios consultó a Abraham, ahora viene y consulta a Moisés. Lo siguiente que hace es que Dios le ofrece un nuevo pacto a Moisés. Le dice: voy a hacer, y este pacto también es paralelo al pacto que Dios hace con Abraham. Le dice a Abraham: de ti voy a hacer una gran nación, voy a hacer grandes descendientes, innumerables. Ahora le dice a Moisés: yo de ti voy a hacer una gran nación. Es decir, Moisés estaría tomando el rol de Abraham como padre de la nueva nación que se habría de formar. Sin embargo, esto estaba dentro del pacto que Dios había hecho con Abraham, porque Moisés era simiente de Abraham. Así que Dios hace un pacto, le ofrece un pacto a Moisés, paralelo al pacto que le había ofrecido a Abraham y dentro del pacto que le había ofrecido a Abraham. Y Dios le dice a Moisés: ve y desciende. Está escrito con dos imperativos, es para darle un sentido de urgencia: apúrate, anda, baja, desciende. Es decir, Dios le dice a Moisés no ha visto lo que ha ocurrido, y Dios le dice: la situación es grave, esto merita atención inmediata, es urgente, así que decide qué es lo que se va a hacer. De hecho, cuando usa el término corrupción aquí, se han corrompido, es el mismo término que se usa en Génesis 6 para describir la maldad de la generación antediluviana. Era el mismo nivel de maldad y de corrupción. Y finalmente Dios se distancia de Israel. Ahora, anteriormente les había dicho mi pueblo. Ahora en este contexto le dice a Moisés:
tu pueblo. Anteriormente en los 10 mandamientos les dice, acuérdense que yo los saqué de Egipto. Ahora en esta ocasión le dice a Moisés, a los que tú sacaste de Egipto. Todo esto para comenzar a darle una idea a Moisés de lo grave que es todo el asunto. Dios marca distancia porque hay un divorcio. El pacto ha sido roto y ahora Dios se aleja y le ofrece una nueva oportunidad a Moisés. Y quizás este es un buen momento para hablar acerca de los ídolos. Nosotros asociamos los ídolos con formas de animales, con otros dioses a los cuales uno se inclina, pero la realidad es que un ídolo puede ser cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Es más, cuando nosotros vamos a los tiempos del Nuevo Testamento, nosotros vemos que tanto Jesús como Pablo critican a los fariseos y a los judíos porque habían hecho de la observancia de la ley, su nuevo Dios. De hecho, ellos llamaban a la ley el camino. ¿Y el camino a qué? El ho'odos en griego. El camino hacia Dios. ¿Cómo usted podía alcanzar salvación? Por la observancia de la ley. ¿Cómo usted podía llegar a tener comunión con Dios? Por la observancia de la ley. ¿Cómo podía reconciliarse con Dios? Por la observancia de la ley. ¿Cómo usted podía enmendar su pasado y sus caminos torcidos y obtener perdón y misericordia de Dios? Por la observancia de la ley. Noten lo que Pablo dice. Pablo en Romanos capítulo 1 habla de aquellos que viven sin ley, sometidos en la idolatría a reptiles, cuadrúpedos, a ídolos y cómo se van pervirtiendo. El capítulo 2 de Romanos está dedicado a los que también están perdidos, pero cuyo ídolo no es un cuadrúpedo, cuyo ídolo es la ley. Noten lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29. Noten. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29. Síganme cuidadosamente en la lectura de este pasaje. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no se detenía su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Jesús lo habían acusado múltiples veces de transgredir la ley. De hecho, eventualmente deciden ejecutar a Jesús bajo ese pretexto. Jesús fomentaba la desobediencia a la ley. La ley se había convertido en el centro espiritual, ideológico de los judíos. Tanto así que para ellos el medio de salvación era la observancia perfecta de la ley. Pero Jesús les resalta en su primer sermón cuando les dice a ellos, siguiendo la lógica de Pablo, ustedes han escuchado, no se debe cometer adulterio, mas yo les digo que si ya con sus ojos han visto a otra persona con lascivia, estando casados, ya han cometido adulterio. Y han visto que se les ha dicho, no matarás. Pero yo les digo, si tú insultas a tu hermano en un episodio de molestia, de rabia, ya has cometido homicidio. Es decir, Jesús profundiza la idea de que la transformación genuina solamente es posible a través de Él. Por eso, mientras los judíos decían, la ley es el camino, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es decir, nosotros tenemos la capacidad, siguiendo la lógica de Pablo, de tomar algo bueno, como la ley de Dios, y transformarla en nuestro ídolo. Hay algunos grupos de personas que les encanta hacer esto. De hecho, hay algunos que piensan, que tienen la idea ilógica que va mucho más allá del pensamiento judío. O sea, dejan a los judíos muy atrás y piensan que ellos, con su obediencia, van a justificar el nombre de Dios. Es decir, Dios depende de ellos para que entonces su nombre sea justificado en el universo, haciendo de la ley su nuevo Dios. Pero la gracia de Dios se manifiesta como si la necesitara. Dios le pide permiso a Moisés. Noten lo que hace Dios. Dios le dice, déjame. Dios le pide, volviendo a Éxodo 32, Dios le dice a Moisés, déjame. O sea, me das permiso. Pero ¿acaso Dios no es soberano? ¿Acaso los israelitas no habían violado el pacto tajantemente? Dios no necesitaba pedirle a Moisés permiso. Dios no necesitaba consultar con Moisés. Todas estas palabras de Dios son un acto de pura misericordia y un llamado a Moisés. En este caso, ahora Dios está poniendo a prueba a Moisés a ver cómo Moisés responde. Moisés pudo haber respondido, por supuesto, elimínalos. De hecho, van a haber algunos otros episodios posteriores a esto en donde Moisés eventualmente se frustra y dice, no puedo más con este pueblo. Pero en esta ocasión, en este pecado tan grave, Dios quería ver cómo Moisés iba a ejercer su liderazgo. ¿Qué haría Moisés? ¿Demandaría justicia como los fariseos hicieron con Jesús en su propia justicia? ¿O actuaría con misericordia? La reacción de Moisés nosotros la leemos en Éxodo 32, versículos 11 al 14. Noten lo que dice el texto.
Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para amarlos sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que te he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Cómo responde Moisés? Moisés responde con intercesión, con mediación. Moisés ve la oportunidad de la misericordia y la toma. Y Moisés da tres razones básicas, tres razones en las cuales basa su lógica para entonces mediar o interceder a favor del pueblo que había pecado tan gravemente. La primera es tu nombre y tu reputación. Ahora, lo curioso es que, claro, si Dios hubiese eliminado a los israelitas, entonces los egipcios hubiesen podido razonar: esto era lo que quería Dios. Esto que quería este Dios, no darles la victoria, sino eliminarlos. Hubiese sido una victoria ideológica para los egipcios y hubiesen justificado todo lo que había ocurrido, porque este pueblo tenía que ser raído y eliminado. Ahora, es curioso que Dios en este contexto no está pensando en sí mismo. Dios está viendo la parte del pacto, está viendo cómo Moisés va a reaccionar. Y Moisés, en vez de asumir o aceptar la oferta que Dios le está dando de un nuevo pacto, de hacerlo a él el nuevo Abraham, Moisés dice: no, acuérdate de tu reputación. El segundo razonamiento es el pacto anterior. Dios le ofrece un nuevo pacto a Moisés. Moisés dice: no quiero ese nuevo pacto. Y Moisés lo refiere al pacto inicial que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Moisés no deseaba ser la estrella. Moisés deseaba que se cumpliera la promesa. Y hay una gran diferencia en el liderazgo y en la forma en la cual nosotros vivimos el cristianismo cuando queremos ser los protagonistas exclusivos, queremos la gloria. Pero Moisés no estaba buscando gloria propia. Moisés estaba buscando la exaltación de Dios y el cumplimiento de las promesas. Y finalmente, la tercera herramienta que usa Moisés es que le recuerda a Dios: no son mi pueblo, son tu pueblo. Yo no los saqué de Egipto, tú los sacaste de Egipto. Sí, los milagros se hicieron a través de mi vara, a través de las palabras que yo decía y que Aarón traducía, pero nada de eso, nada de estos milagros fueron obra mía. Todas fueron obra tuya. Es decir, Moisés le da la gloria a Dios. Y todos estos tres argumentos, esta lógica que usa Moisés, eventualmente hace que Dios se arrepienta. De hecho, este término arrepentir es también el mismo que se usa cuando en Génesis 6, cuando dice: se arrepintió de haber creado al hombre porque la maldad se había multiplicado. Y luego, después del diluvio,
le dice a Noé que se había arrepentido de haber traído esta destrucción y que no lo volvería a hacer, y por eso pone el arco iris como símbolo de la promesa. Realmente un pacto. Lo hace Dios. Dios no se arrepiente porque hubo algo malo en lo que él estaba pensando, porque hubo un poco de injusticia, una pizca de injusticia en lo que él pensaba hacer. No. Todo estaba conforme al pacto. Dios sencillamente cambia de opinión por el razonamiento que Moisés propone. Aún más, es Dios quien abre la puerta a cambiar de opinión cuando consulta a Moisés y cuando le pide permiso, déjame que haga esto. Por lo tanto, es Dios quien inicia, quien abre la puerta a la posibilidad de la misericordia. Y en respuesta, Moisés demuestra un verdadero crecimiento como líder, porque inclusive está dispuesto a dar su vida en sustitución, en salvación del pueblo de Israel. Así que Dios toma esta súplica de Moisés y la pone en práctica. Y eso nos recuerda que Dios también escucha nuestras oraciones. Dios no ignora nuestras oraciones, sino que está atento a nuestras súplicas sinceras. Moisés muestra, cuando desciende del monte, muestra la misma indignación que mostró Dios. Vamos a leerla en Éxodo 32, versículos 17 al 20. Éxodo 32, versículos 17 al 20. Noten lo que dice. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos fuertes, ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo el polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio de beber a los hijos de Israel. Moisés muestra absoluta indignación, y como símbolo de la ruptura del pacto que los israelitas habían hecho con Dios, entonces quiebra las tablas del pacto. La ruptura de las tablas del pacto no es sencillamente un acto de ira. La ruptura de las tablas del pacto es un símbolo de la ruptura del pacto de Dios. Es como las personas cuando hacen un contrato y algunos no los cumplen y entonces rompen las páginas del contrato. Es la misma actitud que Moisés está dejando ver. Y Moisés muestra su indignación por el pecado. Y no solo por el pecado, sino que él estaba sirviendo como mediador de esto. Por lo tanto, la mediación de Moisés no excusa el pecado. Noten, la mediación de Moisés redime el pecado, que son dos cosas muy diferentes. Moisés muestra el mismo nivel de indignación de Dios. La única diferencia es que Moisés está dispuesto y Dios están dispuestos a redimir el pecado por medio de una labor de intercesión o de mediación. Ahora, para ello, pues Moisés tiene que destruir el objeto, el símbolo del pecado, en este caso el becerro. Hay varias leyendas que hablan acerca de cuando un dios destruye a otro, ¿no? Y hay una en particular en donde Anat está destruyendo una deidad mesopotámica, Siria, hacia parte de la ciudad de Ugarit, y está destruyendo a otra deidad, el dios de la muerte, Mot, y entonces cuando lo quiere destruir, lo corta. Después que lo corta, lo quema.
después que lo quema, lo muele, lo pulveriza. Después que lo pulveriza, lo arroja en el campo. Después que lo arroja en el campo, las aves vienen y se comen la carne de esta deidad destruida. O sea, la idea es aniquilación absoluta. Moisés toma una actitud similar. Funde el ídolo, lo derrite. Luego lo muele, lo hace polvo. Luego lo esparce sobre las aguas y el acto final es que los israelitas beben estas aguas. Es decir, destruye por completo, absolutamente al becerro y lo hace polvo. Y no solo lo hace polvo, sino que los israelitas, al beber las aguas con este polvo, el material que había sido parte de la bonanza que Dios les había dado a ellos, pero que ellos ahora habían usado en este acto de desafío directo hacia Dios, ahora era expulsado por los medios humanos, es decir, era defecado. Por lo tanto, el mismo material que se había usado para hacer el ídolo ahora era profanado en heces fecales y era ritualísticamente hablando corrompido y estaba discapacitado para poder o descalificado para ser usado en la construcción de cualquier deidad. Ellos continuaron con esta costumbre a lo largo de los años. Por eso en la ciudad de Laquish, una de las ciudades más famosas israelitas, cuando la conquistaron, en donde estaba uno de los templos paganos, ellos construyeron una letrina para entonces ahí profanar el sitio donde antes estaba el dios cananita de esta ciudad. Moisés hace un acto de justicia. Quien está por Yahweh, quien está por Dios, no se deleita en el pecado, no lo excusa, lo redime. Y redimir no implica amnesia espiritual. Redimir significa eliminar el pecado. Es de allí la idea del arrepentimiento. Tenía el pueblo que ser sincerado, tenía que ser dividido. Muchos habían dicho: nosotros serviremos a Dios, pero de este grupo, un grupo en particular que en su corazón tenían intenciones diferentes. Quizás lo dijeron por conveniencia. No eran palabras puras, no eran palabras correctas, no eran sinceras. Y fueron los que fomentaron toda esta rebelión. Fueron los que se levantaron en forma hostil en contra de Aarón y eventualmente lo intimidaron para que entonces hiciera este becerro de oro. Por lo tanto, tenía que ser dividido, tenía que ser examinado el pueblo, tenía que pasar por un proceso de examinación para determinar quién estaba con Dios y quién no. Es curioso que Jesús nos dice en el contexto de la segunda venida que habrá muchos que dicen: Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos todo esto. Y Él va a responder: no os conozco. Moisés intercede y actúa como mediador. Noten lo que dice Éxodo capítulo 32, versículos 30 al 35. Noten: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Noten esa expresión, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón.
Ahora, noten, Moisés está dispuesto a sacrificar su vida. Dice, si lo vas a destruir a ellos, comienza por mí. Él ofrece su vida como sacrificio. Y en este sentido, Moisés se convierte en un prototipo de Jesús. Jesús ofrece su vida en expiación por el pecado. De hecho, cuando volvemos a repetir la expresión, cuando Moisés dice, perdona ahora su pecado, en realidad en el hebreo quiere decir lleva, carga su pecado, que es la misma idea que se presenta en Isaías 53 cuando se habla del siervo de Dios, este pasaje mesiánico en donde dice que Dios puso sobre él, o él llevó el pecado de muchos. Moisés se convierte en sus palabras y en sus acciones en un prototipo de lo que sería Jesús, la obra que haría Jesús. Por eso Juan lo identifica, Juan el Bautista, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y luego Juan, en la conversación que Jesús tiene con Nicodemo, le dice, refleja las palabras de Jesús diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lleva el pecado. La petición de Moisés carga el pecado. Está pidiendo a Dios que Él lleve la consecuencia del pecado. Le está pidiendo, sé el redentor de este pueblo, sé nuestro redentor, sé nuestro salvador. Es una petición que eventualmente se cumpliría en su totalidad, en su máxima expresión, en el ministerio de Jesús. Por eso nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, las siguientes palabras de alabanza hacia el Cordero que representaba a Jesús. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres, al Cordero que había sido sacrificado, inmolado, a Jesús, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado o sacrificado, y con tu sangre nos has redimido de para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para Dios, nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eventualmente, Dios llevó el pecado, cargó el pecado, pagó por el pecado, no solo de Israel, sino de todos aquellos seres humanos que deciden hacer la misma petición de Moisés. Lleva el pecado, carga mi pecado, lleva mi pecado y redime. Dios escuchó la oración de Moisés y llevó el pecado de ellos y también en la persona de Jesús, el de todos nosotros. En este horrible episodio, la luz de la misericordia y la gracia divina es lo que hace la diferencia. Espero que les haya sido de utilidad todo este material que hemos compartido. Continúen estudiando y Dios les bendiga. Nos vemos la semana que viene en otro episodio de Reflexionando.